Qué bueno verle, bienvenidos a todos. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de prestar atención. Hermanos, le pido por favor que preste atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Es palabra del Señor lo que vamos a ver el día de hoy, así que le pido que ponga atención, que esté atento a lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que es el momento más importante y de más atención que debemos de tener. Me gustaría que fuéramos al capítulo 24 del libro de Números, por favor. Números capítulo 24. Voy a leer del verso 15 al verso 25. Números 24 del verso 15 al verso 25, y dice así la palabra del Señor. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las, las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando hiere Dios estas cosas? Cuando hiciere Dios estas cosas, vendrán naves de las costas de Oatim y afligirá a Siria, afligirá también a Aber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantará Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, Señor, Padre celestial, aquí está nuestra vida. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti, de tu amor, de tu misericordia. Necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, cuán grande es esta salvación a la que nos has llamado. Necesitamos, Señor, comprenderla para valorarla, para dimensionarla, Señor. Así que en esta hora te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esta palabra salga, Señor, Padre, inspirada por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es una sombra de lo que había de venir, dice el libro de Hebreos. Todo. Y ahora nosotros en el libro de Números vemos dos generaciones del pueblo de Israel. La primera generación que salió de Egipto y la segunda generación que precedió a esa primera generación. La característica de la primera generación era una generación
que no heredó la tierra, que fue sacada de Egipto para heredar la tierra, pero que en el momento en el que Dios lo presentó ya en esa tierra para que ellos fueran a conquistar, se negó a conquistar. Una de las características de esta generación era la queja constante, inconformidad constante, por lo que no es que no tuvieran, sino lo que ellos querían tener. Otra característica es un pueblo rebelde que constantemente no se sujetaba a la voluntad de Dios. Y si nosotros podemos ver una tercera característica de este pueblo, es que en el libro de Hebreos lo retrata como un pueblo incrédulo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 3. Y un pueblo incrédulo, como lo menciona el libro de Números en el capítulo 14, no puede heredar la tierra. Entonces Dios promete que después de que esta generación cayera en el desierto, iba a levantar una nueva generación. Esa segunda generación entra a la tierra y hereda la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta segunda generación representa el pueblo escogido por Dios. Y a partir del capítulo 20 del libro de Números, vemos cómo muere la primera generación y sus representantes, ¿como quién? Aarón, María, y se le dice a Moisés en ese capítulo 20 que no iba a entrar a la tierra. Esas tres figuras son representativas de la primera generación, incrédula, quejumbrosa, que prefería Egipto que lo que estaba viviendo en Dios. Pero esta segunda generación es la que hereda la tierra, no porque sea mejor, no, es porque Dios escoge a esta segunda generación para que herede la tierra. Esta generación en la historia es la que hereda la tierra, no es porque nosotros la digamos o yo lo diga, sino que es la que hereda la tierra. Cuando ellos, a partir del capítulo 20, comienzan la marcha, ya pasados, escúcheme, ya pasados 38 años, 9 meses de que se habían rehusado a entrar a la tierra la primera generación, ya pasados 38 años, en el capítulo 20 comienza entonces la marcha para ir al lugar que Dios había escogido para que el pueblo entrara a la tierra. ¿Dónde es eso? En el capítulo 22, verso 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ahí estamos ubicados. Y ahí se va a quedar el pueblo durante toda su estancia ahí hasta que ellos entran a la tierra en el libro de Josué. En este lugar, Moisés le da el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel. Le da este recordatorio de la ley que vemos en el libro de Deuteronomio. Y en este lugar dice que acamparon en las llanuras de Moab, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. En este lugar, hermanos, están colindando con Moab. Y nosotros ya meditamos el capítulo 22, 23 y 24. ¿Qué sucede? Un rey, el rey de los moabitas, llamado Balac, al ver al pueblo y ver que este pueblo había ya derrotado, ya conquistado a dos reyes en el capítulo 21, vemos cómo en el verso 21 se enfrenta con Sehón
y lo derrota. Y en el verso 31 se enfrenta con Og, rey de Basán, y lo derrota. Entonces, este pueblo, esta segunda generación, escuche, esta segunda generación comienza a conquistar. Primera generación, rebelde, incrédula, inconforme, que prefería Egipto, no entró a la tierra. Esta segunda generación, Dios la introduce a la tierra. Pero ¿qué pasa en este lugar llamado las llanuras de Moab o los campos de Moab? El rey Balac, al ver cómo el pueblo de Israel estaba derrotando a estos reyes amorreos, dice: no voy a poder. En guerra no voy a poder. ¿Y qué hace? Manda traer a un adivino o pseudo profeta llamado Balaam, para que este profeta o pseudo profeta llamado Balaam maldijera al pueblo y entonces pudiera derrotar. Nosotros sabemos la historia. Balaam, el profeta, que tenía relación con Dios, y por eso es muy importante que nosotros escuchemos la predicación del miércoles, porque yo expliqué esto de Balaam, porque Dios tenía relación con Balaam. Dios le hablaba a Balaam. Y no era solo una vez, sino era una persona que tenía constantemente relación con Dios. Pero la Biblia lo expresa como un ejemplo malo. Bendijo al pueblo, ahorita lo vamos a ver, 3 veces, 4 veces. Dios lo usó, pero era una persona mala. A pesar de que escuchaba la palabra de Dios, este hombre no se arrepentía. Y entonces el día miércoles yo explicaba, ¿cómo es que Dios utiliza a este tipo de personas que no creen, pero que sí escuchan la voluntad de Dios, que no cambian, pero que sí escuchan la voluntad de Dios, que expresan la voluntad de Dios y Dios los usa? Balaam es un ejemplo malo, pero Dios lo está usando. Es una persona que amó lo que Balac le ofrecía: dinero. Balac, el rey Balac, le ofreció el dinero, todo el dinero que quieras, ven y maldíceme este pueblo. Y Balaam, aunque escuchaba a Dios, amaba más el dinero. Pero aún así, Dios lo usó. Es terrible, ¿no? Es peligroso, muy peligroso para todos. ¿Por qué? Porque Dios nos puede utilizar tal vez a todos nosotros de una u otra manera, pero eso no quiere decir nada. Le recomiendo que, si no escuchó la predicación del miércoles, la escuche. Por lo tanto, Dios entonces permite que Balaam, el profeta, vaya con Balac, pero al final Dios le dice: tú vas a decir lo que yo te digo. Y a partir del capítulo 23 vemos unas ciertas proclamaciones de el profeta Balaam. Y vemos que en lugar de maldecir al pueblo Balaam, lo que hizo Dios es convertir su maldición en bendición. Entonces, dice el capítulo 22, verso 41, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Balat, y desde ahí vio a lo más cercano del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quería Balac, el rey Balac? Maldice a este pueblo. Muy bien. Pero Dios le da una palabra muy distinta a Balaam. ¿Cuál palabra? En el verso 7 del capítulo 23 dice así: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, y de los montes del oriente,
ven, maldice a Jacob, y ven y execra a Israel. Y entonces, esa era la intención del rey Balac. Pero en el verso 8 dice Balaam, ¿por qué maldiciré yo? ¿A quién? Al que Dios no maldijo. ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha execrado? Entonces, al final, ¿quién es el que bendice o maldice? Dios, no quién, no la persona. Muchas veces hemos escuchado que nuestra boca tiene poder. No sé si usted ha escuchado esta expresión. Déjeme decirle que es una mentira y nosotros no tenemos ningún poder, mucho menos en nuestra boca. Eso se lo inventaron o se lo inventó alguien que se lo inventó en el mundo y que alguien lo tomó del mundo y lo trajo a la iglesia pensando que nosotros tenemos algún poder para bendecir o maldecir. Recientemente una persona fue ahí a donde vendemos, ahí una hermana, no es de esta iglesia, pero no es porque no quiera decir su nombre, sino no es de esta iglesia. Y entonces comentó y dijo, es que nosotros como creyentes, dice, cuando llegamos a algún lugar, somos de bendición y se llenan. Siempre me ha pasado a mí, dice, porque yo cuando llego a un lugar, dice, no hay nadie, y llego yo y después está ya bien lleno. No, hombre. Le dije a esa persona, deberías de venir más seguido, aquí necesitamos que estés para que la gente venga y se llene este lugar. Pero cuando estaba ella, ¿sabe quién estaba? Nada más ella. Y a veces creemos que nosotros tenemos algún tipo de poder o algún tipo de algo especial. Ay, déjeme decirle, no se engañe. Somos pecadores, nos basamos en nosotros mismos, orgullosos, vanagloriosos. Somos todo lo malo habido y por haber. Así que, ¿qué cree que poder tenemos nosotros? ¿Qué tipo de poder? Ninguno. Es Dios el que bendice y es Dios el que maldice. ¿Sí me explico, hermanos? No nosotros ni nuestra presencia, vamos pues, faltaba más. Ahora, tomando en cuenta esto, Balaam sí entiende esta parte. Balaam sí entiende esta parte. ¿Qué? Que es Dios el único que puede maldecir a Israel o bendecir a Israel. Y que él, por más que él pueda o quiera maldecir al pueblo para obtener lo que le había dado Balaam, no lo puede hacer. Si Dios no ha maldecido al pueblo, ¿quién lo maldecirá? ¿Quién? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Llámese como se llame. Entonces, en el verso 9 dice así: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo, ¿qué, hermano? Que habitará confiado. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Dios lo que está diciendo es que está mirando a un pueblo grande, innumerable. Entonces en el verso 10, parte 2 dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido, ¿qué? Bendición. Entonces aquí tenemos que poner en contexto algo. Tenemos que poner en contexto algo. Esta maldición o este evento era contra Israel en el momento en el que ellos iban a entrar a la tierra, ¿cierto?
¿verdad? Entonces, es un enemigo que quiere maldecir al pueblo para que sea destruido y, ¿qué, hermanos? Y no entre a la tierra. Así lo podemos ver. ¿Sí me explico, hermanos? Otra vez. Ellos están en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Todavía aquí no entran a Canaán, todavía no. Y la tierra prometida se llama Canaán. Por lo tanto, esta maldición que está procurando el rey Balac, que es de un pueblo enemigo del pueblo de Israel, es la intención de un enemigo para que este pueblo sea derrotado y no entre a la tierra. ¿Sí me explico? Esto va a tomar mucha relevancia ya cuando vayamos terminando la predicación. Entonces, la primera maldición, en lugar de maldición, se volvió bendición, y entonces Dios bendijo a este pueblo, un pueblo que no se puede contar, que se ha multiplicado. ¿Quién contará? Dice el polvo, ¿no? De Israel, de Jacob. La segunda bendición que da Balaam, o que Dios vuelve en bendición la maldición, la encontramos en el verso 18. Dice el verso 18: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré, ¿qué? Revocar. 21. No ha notado iniquidad en Jacob. Miren lo que está diciendo. No ha notado iniquidad en Jacob. ¿Qué significa esto? No ha notado iniquidad en Jacob. ¿Qué significa? No ha visto pecado en ese pueblo. Aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, esta segunda generación, al igual que la primera generación, en el capítulo 21, ¿qué hace? Se queja. ¿Sí se acuerdan? Y es cuando encontramos nosotros la historia de la serpiente de bronce. Entonces, este pueblo, hermanos, dice, lo que dice aquí es que Dios no ha notado iniquidad en Jacob. Ahorita lo vamos a explicar. Pero sigo leyendo el verso 21 del capítulo 23. Dice, no ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Verso 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay ¿qué? Agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de ¿quién? De los muertos. Entonces, en lugar de ver a un pueblo derrotado, ¿qué le está diciendo Dios a este pueblo? Que ellos van a tener victoria ¿de quién? De sus enemigos. Entonces, en lugar de que ese pueblo vaya a ser derrotado, va a ser innumerable. Dios está con este pueblo. No ha visto iniquidad a este pueblo, no ha visto algo malo en este pueblo. Al contrario, es un pueblo bendecido por Dios, ¿cierto? Pero hay una tercera bendición también. Y esta la encontramos en el capítulo 24, verso 3. Miren lo que dice el verso 24, verso 3.
Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey, enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces este rey Balac quería que Balaam, el profeta, o este pseudo profeta, maldijera al pueblo para que él pudiera derrotarlos. Lo intentó 3 veces. Y en lugar de maldición, ¿qué fueron? Puras bendiciones. En lugar de derrota, había fuerza y fortaleza y que iba a derrotar a sus enemigos. En lugar de ser disminuidos, iban a ser un pueblo enorme, extenso. ¿Quién los podía contar? Dice que Dios no había visto en este pueblo ninguna iniquidad ni nada por el estilo. Pero hay algo más que nos debe llamar la atención. En el capítulo 24 hay algo más que no lo buscó Balac, sino que Dios se lo dio a Balaam para que lo dijera en ese momento. Y lo encontramos en el verso 15. Y vemos algo más. Dice el verso 15, y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es una profecía de parte de Dios, ¿sí? No buscada por Balac, pero Dios está diciéndole a Balaam, dilo. Verso 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de ¿quién? De Sed. Hermanos, ¿qué significa este verso 17? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿De quién está hablando Balaam? ¿De quién está hablando? Y se levantará cetro de Israel. Vamos a Génesis capítulo 49, hermanos, por favor. Génesis capítulo 49. Aquí en el capítulo 49 de Génesis, Jacob le está bendiciendo a sus hijos antes de morir. Y les está dando palabra y bendiciones, o está hablando a sus hijos. Pero en el verso 10 toca el turno de la tribu de Judá, o de Judá, de su hijo Judá. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Está hablando de cetro. Y está hablando de un legislador. Hasta que venga Silo y a él se congregarán, ¿quién?
los pueblos. Entonces, está mencionando que en Judá, dice, no será quitado el cetro de Judá. Entonces está diciendo que de Judá va a salir un rey o será el principal entre todas las tribus. Y ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él, dice el verso 10, se congregarán los pueblos. Ahora, ponga atención a lo que dice el verso 11. Atando a la vid su pollino, atado, perdón, a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. ¿Algo le parece raro aquí o interesante? Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de el rey que iba a salir en medio de la tribu de Judá. Ahora cuando vemos a Balaam intentando maldecir, está bendiciendo. Entonces Dios está declarando del pueblo que va a ser un pueblo victorioso. Y que lejos de ser un pueblo que iba a ser derrotado, era un pueblo que iba a heredar la tierra e iba a conquistar la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Esta segunda generación, hermanos, representa al pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios. Pero quiero decirle algo, no se nos debe de olvidar quién es este pueblo. Quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio se está predicando o se está exponiendo en el mismo lugar donde el pueblo de Israel se quedó. Se quedó en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí en ese lugar, Moisés le está dando este libro de Deuteronomio al pueblo. Lo está exponiendo, lo está leyendo, lo está predicando. Significa que se lo está diciendo a la segunda generación, la que entró a la tierra. Y en el capítulo 7 les recuerda algo. Capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué pueblo es? Un pueblo santo. Jehová tu Dios, ¿qué hermano? Ahora ponga atención. Jehová tu Dios, ¿qué hermano? Te ha escogido. No se le olvide esta palabra. Te ha escogido para hacerle, ¿qué hermano? Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermano? Escogió este pueblo para ser un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. ¿Cierto o no? ¿Sí? Verso 7. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo? A ver, yo te escogí, pero no te escogí porque fueras especial o mejor o tengas algo que me pueda satisfacer. No, no, no. Le dice, no por ser vosotros más que los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Escúcheme, ¿por qué escogió Dios a este pueblo? Pues dice, pues vosotros erais el más que hermano, insignificante de todos los pueblos. Entonces, esta segunda generación que hereda, ¿qué característica tenía especial? Hermanos, ninguna. Es más, en el capítulo 21 de Números se volvió a quejar. Pero ya estamos hablando de la segunda generación. Es más, en estos días que vamos a seguir meditando,
cometen un error terrible donde Dios tiene que mandar juicio sobre ese pueblo. Pero esa segunda generación es la que hereda. ¿Qué significa? No es por capacidad, no es porque hayan sido los mejores, sino es porque Dios, ¿qué? Los escogió. Eran los más insignificantes y Dios los escogió. Verso 8. Sino por cuanto Jehová, ¿qué hermano? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios los escogió, hermano? Y los sacó de Egipto. Porque los amó. Verso 9. ¿Leemos juntos? ¿Qué le parece si leemos juntos este verso? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce que Dios, Jehová, Dios, es Dios. ¿Y qué más? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. Tú vas a heredar la tierra, pero no es porque seas mejor que los demás. No es porque tengas las mejores capacidades, no, es porque yo te amé y te miré y te escogí. Porque eras en realidad el más insignificante de todos los pueblos. Entonces es una generación bendita, bendecida por Dios, que hereda y que llega a la tierra prometida. Mirando esta perspectiva, la tierra de Canaán, en primer lugar, es el lugar a donde ellos iban a ir, iban a heredar. ¿Cierto, hermanos? Yo explicaba esto el día miércoles y lo he explicado en otras ocasiones. Nosotros, ¿qué se nos promete a nosotros a través de la Biblia? Vamos a tomar solo un verso para pensar en lo que nosotros vamos a recibir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 16 y 17. Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué, hermano? ¿De que somos qué? Hijos de Dios. Ok. Verso 17. Leemos juntos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué, hermano? Seamos ¿qué? Glorificados. ¿Cuál es la herencia que se nos promete? Lo que vemos aquí, la promesa, la herencia que se nos promete, porque dice que somos herederos y coherederos con Cristo, significa que vamos a recibir la misma herencia que Cristo. Eso se llama la glorificación. ¿Qué significa glorificación? Significa estar. ¿Dónde está Cristo en este momento? ¿Dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Pero él recibió un cuerpo glorificado, ¿cierto? En el libro de Filipenses, capítulo 3, menciona que nosotros también vamos a recibir un cuerpo glorificado. Entonces, ¿cuál es la herencia? Escúcheme, ¿cuál es la herencia? No se engañe, no nos engañemos, porque muchas veces
hemos escuchado que la herencia es que vamos a recibir lo que no hemos recibido en este mundo. Y la gente se equivoca. Digo la gente, no creo que usted, que piense que allá vamos a obtener lo que no obtuvimos aquí. ¿Cómo qué? Dinero, casas, carros, yates. Nos equivocamos. Hay otra postura que dice, es que allá vamos a tener, hay mansiones, hay hogares, y entonces vamos a estar ahí y vamos a tener casas mucho mejores que las de aquí. No, no hay casas. Perdónenme, de verdad, no hay casas. No hay casas. ¿Qué vamos a recibir? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es? ¿Sabe cómo se llama la herencia que vamos a recibir? Ahí va, le voy a decir, Dios. No es popular esto, ¿verdad que no? O sea, la herencia que vamos a recibir es Dios. Ahora pregunto, ¿qué necesitaríamos más? Cuando no entendemos esto, pensamos que la herencia es otra cosa. ¿Y a qué relacionamos? Con nuestro entorno. Y pensamos que el cielo, y pensamos que el lugar donde está Dios es como el mundo, pero en el cielo. Entonces lo que no tuve aquí lo voy a tener allá. No, hermanos. Es otro ámbito, otro lugar totalmente diferente. Muy distinto al mundo. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos nuestra mentalidad, conforme lo que dice la Biblia, entonces la bendición ya no la vemos humanamente. Ya no la vemos conforme el mundo. Porque para el mundo, una bendición o una persona bendecida es la que tiene dinero, es la próspera, es la que no se enferma, es la que todo le va bien en sus negocios, es la que tenía una enfermedad y se curó. ¿O no es así? Para el mundo es esa la bendición. Y pensamos, y cuando vemos aquí a Balaam bendiciendo al pueblo, pensamos que esa es la bendición. No, lo que le está diciendo Balaam, o Dios a través de Balaam, a Balac el rey y al pueblo, es ustedes van a heredar la tierra. Ustedes van a conquistar esa tierra. Ustedes van a llegar a esa tierra. Esa es la bendición. Ustedes no van a disminuir, va a crecer este pueblo. Ustedes van a conquistar a sus enemigos. Eso es lo que le está diciendo Dios. Y esa es la bendición de Dios para el pueblo. Pero esa bendición iba a venir a través de ¿quién? A través de un rey. ¿O no es así? A través de un rey. Y ese rey es Cristo, hermano. Por lo tanto, ¿de quién está hablando? ¿De quiénes está hablando, hermanos? En el libro de Números, capítulo del 22 al 24. De nosotros. Está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vamos al libro de Efesios, busquemos por favor el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Si nuestra herencia es Dios y nosotros vamos a coheredar con Cristo, significa que vamos a recibir lo que Cristo recibió, un cuerpo glorificado que va a estar sentado a la diestra del Padre, y la promesa es que nosotros vamos a heredar también eso. Entonces, ¿cuál sería la bendición para nosotros? Tomando referencia
a Balaam, o sea, la historia de Balaam y las bendiciones. Entonces aquí, en Efesios capítulo 1, verso 3, Pablo dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? Que nos bendijo, ¿con qué, hermano? Con carros, casas, yates, empresas exitosas. ¿Es lo que dice? ¿Cuál es la bendición, hermano? Hermanos, ¿cuál es la bendición? Bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Cuando alguien de ustedes o yo digo, es que Dios me bendijo, ¿con qué, hermano? Es que Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con dinero, Dios me bendijo. Te estás equivocando, hermano. Hermano, no eres el único que recibe dinero en este mundo. El mundo recibe dinero del mismo mundo. Ahora, todo proviene de Dios, claro, y damos gracias de Dios, sí, pero la bendición no es eso. No. Ahora, ¿Dios permite que tengamos lo suficiente para poder vivir? Sí, claro. ¿Podemos llamarle bendición a lo que nosotros tenemos? Sí, pero no nos equivoquemos. La bendición que hemos recibido es esta. Mire, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Esto es bendición o no, hermanos? Hermanos, ¿tiene que ver con algo económico? ¿Tiene que ver con algo de este mundo material? No, ¿hacia dónde está enfocado? Hacia las cosas celestiales. Dios, ¿dónde está? ¿En los cielos? ¿Qué hizo? Ahí en ese lugar de los cielos donde no hay tiempo y es eterno, ¿qué hizo Dios? Nos escogió. Esa bendición va más allá de esto. ¿Sí me explico, hermanos? Va más allá de tener unos buenos tenis, una buena ropa y tener ropa para ahora, para las fiestas navideñas. Qué bueno que Dios te permitió eso, pero eso no es la bendición, hermano. Porque si fuera eso, hay gente que se viste con mejor calidad que nosotros. ¿Y qué? ¿Son bendecidos por Dios? ¿Tienen mayor bendición? Ese es el problema. Un pueblo bendecido por Dios es un pueblo que hereda la tierra, ¿cierto? Que triunfa de sus enemigos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la ropa? ¿O lo que tienes? ¿Qué tiene que ver? Nada. Por lo tanto, la bendición que hemos recibido es que Él nos escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la bendición que has recibido. ¿Qué más? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién, hermano? De Jesucristo. ¿Según qué, hermano? El puro afecto de su voluntad. Entonces, nos amó. Todavía ni siquiera nacíamos. Todavía ni siquiera existía el mundo. Y ya nos había amado. Nos había escogido. Nos había declarado para que fuéramos sus hijos. Nos predestinó. Nos trazó un destino para que fuéramos sus hijos. Y no porque fuéramos los más guapos, ni las personas más listas, ni los más inteligentes. No, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿No se lo dijo al pueblo de Israel, hermanos? En el libro de Deuteronomio. Yo te escogí, pero no porque fueras el más que los otros pueblos. No, eras el más insignificante, pero te amé y te escogí. Hermanos, significa que esta es la bendición de Dios para ahora, para nosotros. Nos escogió, nos amó, nos adoptó, nos hizo sus hijos. Verso 7, en que tiene, perdón, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién, en el amado. Hermano, ¿se acuerda que no vio iniquidad en el pueblo? ¿Sí se acuerda que dice?
Hermanos, ¿sabe en quién, por medio de quién Dios nos mira? Por medio de Cristo. Y cuando hay algo contra nosotros, ¿sabe quién dice, espérate, yo pagué por él? Es Cristo. Por eso dice aquí que nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, el que Cristo nos llegara a nosotros, Cristo viniera y pagara por nosotros, eso también es que bendición. El que seamos hijos de Dios por medio de este sacrificio también que es bendición. Que nos haya predestinado, eso también es bendición. Que nos haya escogido, esa es la bendición. ¿Qué mayor bendición, hermanos? Ahora no termina aquí. Dice el verso 11. En él mismo tuvimos herencia. O sea, en Cristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Entonces, ¿vio? Nos escogió, nos salvó, nos redimió, nos hizo sus hijos. Esa es la bendición de Dios, pero no termina ahí. ¿Dónde termina? Verso 11. En él mismo tuvimos ¿qué? Herencia. Entonces, en Cristo, todo esto Dios lo está haciendo en Cristo. Nos escogió en Cristo, nos redimió en Cristo, nos salvó en Cristo, nos amó en Cristo, nos aceptó en Cristo, todo. Pero también en Cristo tenemos ¿qué? Herencia. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, perdón, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué, hermano? Con el Espíritu Santo de qué, hermano? De la promesa. Ahora, ¿para qué? Piense para qué fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es, ¿qué, hermano? Las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo son las arras. ¿Qué significa? La garantía. ¿De qué? ¿De qué? Hermanos, de que vamos a recibir esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Dios. Esa es nuestra herencia, hermanos. Dios. Estar con Dios es nuestra herencia. Por eso les digo, no saltamos de júbilo. Si yo les dijera aquí, vamos a recibir carros, casas, gloria a Dios. Y no, usted tiene que ofrendar más, porque si no, no vamos a construir nada allá arriba. La gente va a dar. Pero le digo que Dios es la herencia y porque estamos acostumbrados a lo del mundo. Venimos del mundo y nos acostumbramos a eso. Yo quiero una recompensa mayor. Cuando yo se lo dije esto en el instituto donde estaba estudiando, y cuando comenté esto, de que Dios era nuestra herencia, uno de los hermanos me dijo lo siguiente: pastor, me dijo, es que no tiene sentido. Tenemos que recibir algo más. Yo le dije, no me digas eso. Yo era alumno, no era el maestro. Pero el maestro me dijo, sí. El maestro dijo, sí, tenemos que recibir algo más. Dígame algo más que supere a Dios. O sea, dígame, ahora que estábamos nosotros estudiando el estudio de nuestra fe y hablando acerca de lo que creemos, vimos cómo era Dios, hermanos.
no lo podemos entender, no lo podemos dimensionar. Pero estas personas, cuando les dije yo, la herencia que vamos a recibir es Dios, me dijeron, no, debe de haber algo más, hazme favor. Hágame usted el favor, hermano, ¿qué más? Por eso cuando nuestra mente no dimensiona lo que la Biblia nos está diciendo, cuando traemos nuestra mentalidad del mundo y tratamos de fusionarla con la palabra, no encaja eso. Y entonces, ¿qué buscamos? Lo mismo del mundo, pero ahora ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces Dios, hermanos, ha garantizado el que lleguemos a esa herencia. ¿A quiénes? Escúcheme, ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿Sí, hermanos? Miren, de los que estamos aquí, puede ser que todos estemos escogidos. Yo no lo sé. Pero yo sí te invito, y les invito a ustedes, que ustedes mismos se miren a sí mismos para ver si son estos escogidos. Porque estos escogidos, Dios obra en la vida de estos escogidos para que ellos ¿qué? Hereden y lleguen a la herencia. Por eso, entendiendo esto, quiero terminar con el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Verso 28. Vamos a empezar con el verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué hermano? Todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas las cosas, ¿qué significan? Buenas y malas, hacen una sinergia y actúan para bien. Ahora, ¿cuál es el bien? Si nosotros contextualizamos el capítulo 8, leímos el verso 17, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice el verso 17? Sí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué hermanos? Entonces, el punto trascendental del capítulo 8 es llegar a la glorificación, llegar a la herencia, Dios, estar con Dios, heredar con Cristo. Ese es el punto. Entonces, cuando el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿qué significa el bien? ¿Qué significa para bien? Para estar con Cristo, para coheredar con Cristo, para heredar la vida eterna. ¿Sí me explicó? Entonces, las cosas buenas y las cosas malas a los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan ¿para qué? Para terminar en la glorificación. Entonces dice el verso 29. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuál es la predestinación para los escogidos? Para que fuesen hechos, ¿qué hermano? Entonces, ¿cuál es la imagen que el escogido de Dios, que el Hijo de Dios tiene constantemente en su vida aquí en este mundo? ¿Hacia dónde va? Hacia parecerse a quién? A la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, ¿qué hermanos? A estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué hermanos? Mire, hermanos, está diciendo que de principio a fin, estas personas, los hijos de Dios, los que aman a Dios, los que conoció Dios, los que predestinó Dios,
y que viven conforme a la imagen de su Hijo, estas personas heredan, llegan a la herencia. Por lo tanto, nada puede destruirlos, nada puede hacer que tropiecen, nada ni nadie. Ahora no lo digo yo. Mire lo que dice el verso 31. Poniendo este énfasis, entonces leemos el verso 31 todos. A ver, vamos a leerlo juntos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, a ver, ¿quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? A ver, no, vayamos otra vez a Números capítulo 22, 23 y 24. Si Dios estaba con el pueblo, por más que Balac y Balaam se asociaran, ¿qué? Nadie. Entonces, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? ¿Sí? Coherederos juntamente con quién? Con Cristo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condena, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hermano? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién cree que nos puede separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué hermano? Somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué? Que nos amó. Entonces, ¿qué somos, hermano? Vencedores. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio, la bendición que Dios le dio al pueblo en el libro de Números? Que iban a conquistar a sus enemigos, que iban a vencer a sus enemigos, ¿o no, hermano? Esas bendiciones son para nosotros también ahora. Son de nosotros ahora. Entonces, en ese batallar diario que todos tenemos, la Biblia dice que somos vencedores. Verso 38. Ahora ponga atención a lo que está diciendo Pablo. Pablo dice entonces, por lo cual, o sea, entendiendo lo anterior, por lo cual estoy indeciso, no sé si, no estoy tan seguro. ¿Qué dice Pablo? ¿Estoy qué? Seguro. ¿De qué está seguro Pablo? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni qué, hermano, ni lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? Ni lo que estoy pasando ahora, ni lo que venga cuando, el 24, bueno, mañana mismo, ¿no? Ya nos vimos lejos del 24. Ni lo que venga, ¿sí? Dice ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición tan grande hemos recibido. Dígame usted, ¿qué busca, hermano? Nunca me diga a mí y me diga, es que Dios me bendijo con esto. Mira, yo sé con qué te bendijo Dios y eso es lo más importante. Si Dios te permite tener cosas que Dios nos permite, bueno, sea agradecido con Dios, ayuda a las personas, etcétera.
Pero la bendición que Dios nos ha dado para todos nosotros es, nos escogió en Cristo, nos salvó en Cristo, nos redimió en Cristo, nos perdonó en Cristo, nos hizo sus hijos en Cristo y en Cristo vamos a heredar juntamente con Él. Y eso está garantizado para los escogidos de Dios. Entonces aquí el único punto es, ¿quién eres tú? Porque hay dos personas, los escogidos y los que no son escogidos. Y los escogidos, Dios no los escogió porque fueran guapos o inteligentes o mejores, ¿no? Simplemente por el puro afecto de su voluntad. Deberíamos estar agradecidos todo el tiempo por esta grande bendición que hemos recibido. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Es más, se lo digo así, nadie, ni aún nosotros mismos. Gloria a Dios, ¿no, hermanos? Oremos.